diferentes y canciones que se identifiquen y que conecten más con las personas, porque ahora está saliendo tanta música que la gente no le da tiempo a escuchar todas las canciones, o hay canciones que se pierden de muchos artistas por todo el volumen de música que sale mensualmente. Este próximo tema se llama CrossFit y es básicamente cuando ya se acerca el verano y todo el mundo quiere tener el cuerpo del verano y quiere ponerse fit y quiere ponerse en forma. Pues esto es una canción para motivarte a eso, ¿me entiendes? Es más para las mujeres, obviamente enfocado en las mujeres, que esa es mi línea. Mi línea es para las baby, para las Barbie, ya tú sabes. Para vacilar, tú sabes. Esto es CrossFit, les va a gustar mucho esta canción, el concepto de la canción está bien chévere y motiva mucho a eso mismo, a poner una canción a eso, a hacer ejercicio, a que te motive a hacer algo y a que te identifique y algo conecte. Así. Claro. Y ¿saben lo que es bueno? Que yo te he dicho muchas veces también, cuando estamos hablando ahí, que tu estilo me encanta porque tú tienes tu estilo es único. Cuando tú tienes tu flow, que la gente te adapte a ti, saben que eso es Fly Charlie. Le damos ahí, el que le guste, el que no le guste también está bienvenido, no hay problema, porque no todo siempre está al gusto, pero tú tienes tu estilo, tu forma de traer la música ahí, la música urbana, metiendo ahí también lo que es la calle. Para mí, me encantó esta canción, Calle. Uf. Esa canción realmente es un palo. Es un palo. Ha sido del agrado de muchas personas. Es básicamente el tema que me abre las puertas a Colombia. Por eso fue que fuimos allá, estuvimos casi 2 semanas. Sí. Vienen muchas cosas grandes en Colombia. Hice un EP con un artista colombiano que también está en ascenso, que se llama Fonema. El EP tal vez pueda que salga para diciembre, así que pendiente a nuestras redes sociales, síganos. Yo siempre digo, a mí me encantan las cosas gratis. No hay nada que cuando es gratis, ¿me entiendes? No hay por qué decir que no. Mira, tú suscribirte, dar like, un comentario, ya no tienes ni que poner palabras, ya con emojis que pongas, con eso nos estás ayudando a nosotros, los talentos que estamos en ascenso. Claro. Que eso, pues obviamente el algoritmo hace dejar saber a las personas que lo que estamos haciendo a la gente le está gustando. Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo y pues trabajando la marca en un viaje, estamos con los merch, con las gorritas por ahí también, pendiente a las redes, que también tenemos. Apártame uno ahí, Apártame uno ahí, ya tú sabes. Vamos con todo. Sí, el tuyo cuenta con eso, tú sabes que tú eres de la casa y eres familia también, y siempre estoy agradecido con la oportunidad que me brindas y la exposición que me das en lo que tú obviamente nos puedas ayudar siempre. No, pero cae acá en Aruba pegando duro ahí, pegando duro. Yo te dije también, no estaba. Estoy loco por ir para Aruba. Sí, claro. Apenas tengo como que 5 días aquí en Aruba. Yo no estaba en Aruba. Y te dije, no, deja que lo bueno se hace esperar. Cuando tú ves fotos y todo eso, porque esas son cosas que la gente sabe que no, ya viene Juan para Aruba y ahora estamos de vuelta en la casa. Pero como te dije, hermano, para que la gente conozca un poquito más de Fly Charlie, ya tuvimos una entrevista, pero un poquito más del sueño de Fly Charlie. ¿Cómo comenzó el nombre Fly Charlie? Pues mira, Fly Charlie, yo tuve básicamente muchos problemas con lo que fue el nombre, porque siempre que me quería poner un nombre, o alguien lo tenía antes, o realmente no funcionaba. Que antes de Fly Charlie yo me llamaba Charlie Rose, que es básicamente mi nombre de pila, pero en inglés. Pero pues obviamente salió el artista Alex Rose y pues no pudimos utilizar el nombre. Y ahí pues nos cambiamos. Recuerdo que tenía el nombre puesto en Snapchat. Exacto. En una reunión con un equipo de trabajo buscando eso mismo, qué nombre nuevo podíamos utilizar, y pues ese fue el que ocurrió, el de Fly Charlie. Fly Charlie viene, Fly es un slang de New York, cuando las personas siempre están en pinta, como le decimos nosotros, acicalao, combinado, ¿me entiendes? Que andan fresh, pues allá en Nueva York le dice, yeah, you look fly. Yeah. Yeah, you a fly boy, you a fly. Yo pensé algo como ahí con estilo de Jumpman, you know, like the Air Jordan, sí, como Fly Charlie, you know, something like that. Porque como se pronuncia fly, pues la gente rápido piensa en vuelo. Exacto. Pero ¿qué pasa? Pues yo lo que combiné fue lo del vuelo con el viaje, ¿me entiendes? Andamos en un viaje, pues no le bajamos al vuelo. ¿Por qué? Porque estoy fly y yo soy Fly Charlie, ¿me entiendes? O que he combinado las dos cositas. Y pues la gente básicamente me dicen fly, ¿no? Me dice por ahí fly, so que
realmente también a la gente le gustó mucho el nombre. Wow, 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 wow. Me encanta, porque eso es, vamos para encima. Fly Charlie en la casa con nosotros y Calle. Vamos a hablar un poquito más de Calle. ¿Qué es lo que se te trata Calle? ¿Qué es lo que dice Calle? Para que la gente puede adaptar a tu canción. Esta canción es básicamente lo que es el proceso de lo que hacen las mujeres cuando se van a salir de rumba. Acá en Puerto Rico la hora 12 es la hora pico. La hora pico. Gente ya tiene que estar, ¿me entiendes? Si hoy es noche de jangueo, ya a las 12 tenemos que estar en la calle, ¿me entiendes? Jangueando, porque si no se nos hace muy tarde. Y por eso la canción dice, dan las 12 y el cuerpo le pide calle, porque esa es la hora pico. Wow. De acá en Puerto Rico, en el que el jangueo está más encendido. Y pues la canción te va llevando también el video en eso, ¿no? El proceso de lo que son las mujeres, empoderando más a la mujer independiente que no necesita de hombres para salir con amigas, para comprar botellas, para tener VIP. Eso es mi línea, ¿no? Enfocado más en las mujeres, en eso mismo, en la discoteca que se está perdiendo un poco, ¿no? Ya la gente no baila en las discotecas y yo quiero traer eso de vuelta. Quiero ir a las discotecas y ver por lo menos 3, 4 parejas bailando. Ya no se baila, ya no se disfruta. Ya la gente quiere ir a las discotecas solamente a comprar botellas. Y quién es el más que compra botellas y qué botella más. Exacto, total. So que ya, ¿me entiendes? Yo lo que quiero traer es eso, ¿no? Que darle a la gente una canción, una música que los motive a eso, ¿no? A bailar nuevamente, a poder socializar, a entrar en un ambiente de fiesta. Eso es lo que es el viaje. Ahora vamos a preguntar, vamos a hacerlo más, vamos a poner fuego aquí la cosa. Tú eres de Puerto Rico, boricua. Ahora le voy a preguntar, porque tú fuiste a Colombia y ahora viene lo bueno. Tú vas de rumba en Puerto Rico, depende de dónde. Yo tengo amigos de Bayamón. Y me han dicho que cuando tú llegas a Colombia, Colombia es Colombia, papi. Entonces ahora vamos a decirle, ¿quién perrea mejor? ¿La boricua, la muchacha de Puerto Rico o la colombiana? Dímelo ahí. Bueno, si estamos hablando del baile del perreo, sí. Lamentablemente la cuna es la cuna, ¿me entiendes? Recuerda que eso sale de aquí, el sazón está aquí, ¿me entiendes, bro? Te puedo, ¿me entiendes? Se la he hecho a cualquiera, o sea, perreando. Yo le he hecho a cualquiera, una boricua, a quien tú quieras, yo se la he hecho. ¿Me entiendes? Bailando, lo que es cuestión del baile, bro, de las boricuas no se buscan nada. Obviamente las colombianas tienen lo de ellas también. Las de allá es diferente, ¿no? Son diferentes culturas allá. Pero allá me han dicho que en Colombia has quitado tu lente para ver bien. Pero mira, te voy a decir, en Colombia se baila un poco menos provocativo que acá en Puerto Rico. Acá en Puerto Rico se baila el baile es un poquito más provocativo, es un poco más sexual. Allá en Colombia sí se baila reggaetón, pero no es tan intenso. No. pero esa movida es peligroso, sí. Sí. Pero mira, realmente, wow. Colombia está haciendo un trabajo inmenso con lo que es el movimiento que tienen y los artistas. Realmente me atrevo a decir, porque lo comenté allá en un podcast que se fue viral mi comentario, que realmente el reggaetón que se está escuchando ahora es el de Colombia y lamentablemente es así. Nosotros como puertorriqueños tenemos el artista más grande, que es Bad Bunny. Pero el sonido que se está escuchando ahora de música urbana de Puerto Rico es el más. Ahora mismo está muy pegado el drill acá, lo que es el movimiento de Don Chimmy, el movimiento un poquito que es más de la calle, ¿no? Pero ahora te voy a decir una cosa, Fly. Sí. Hay diferencia, eso es lo que yo estaba en una entrevista en Colombia hace poco con la gente de Mix FM, me han preguntado a mí, ¿cuál es la diferencia del reggaetón colombiano y el reggaetón de Puerto Rico, o hasta mencionar a Venezuela? Entonces le dije, mira, es fácil, te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que de Colombia es por el momento, pero lo de Puerto Rico es legendario.
Y hay diferencia, te voy a decir por qué. Porque si tú escuchas la canción de Daddy Yankee, en 10 años, 20 años, aún vas a estar siguiendo escuchando Gasolina. Lo que pasó, pasó. Pero en 10, 20 años vas a tener que pensar cuál es el artista que tiene una canción de hace 10 o 15, 20 años de Colombia que está sonando aún ahora aquí. Hay, no voy a decir que no hay, pero digamos, por ejemplo, que la diferencia de la forma de aceptar la canción, si tú entras a Colombia, estás por todo el mundo. Esa es la diferencia. Porque vamos a un poquito más de hablar de otro artista que no fue aceptado en Puerto Rico, pero sí fue aceptado en Colombia, y estamos hablando de Farru. Correcto. Cuando sacó la canción, porque él tenía una página de presentar música y nadie le puso caso, le hizo caso a él. Él se grabó su primera canción que se ha pegado mundialmente, que la gente se conoció, que se llama Hola Beba, ¿cómo? Y lo grabó en Medallo. Correcto. Estamos hablando de Joel y Randy, boricuas, el dúo, Alexis y Fido, podemos seguir mencionando nombres, y todo ubicándose a Colombia. Entonces hay algo que hace la diferencia, y la única ahora que puede representar, y yo voy a decirlo porque es así como es, porque ella se ha adaptado también al estilo de boricua, el estilo de Puerto Rico y Santo Domingo. Estamos hablando de la reina Karol G, la bichota. Correcto. Esa es la diferencia. Y tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y añadiendo a lo que tú acabas de decir, la gente tiene que entender que sí hay movimientos de reggaetón en otros países, pero la raíz viene de aquí. Todos esos movimientos obviamente se han sido influenciados por el concepto y el reggaetón que sale de aquí, de Puerto Rico. Total. En lo que es la letra, en lo que es el estilo, en lo que es el estilo del delivery, todo eso viene de aquí, de Puerto Rico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente que ellos están haciendo un buen trabajo creando el movimiento a su forma. Está perfecto, pero no se puede quitar, porque lo del César es lo del César. El reggaetón es de Puerto Rico, se creó en Puerto Rico, y la influencia salió de Puerto Rico. Total. Porque Puerto Rico fueron los primeros, el primer país que globalizó a reggaetoneros. No había más reggaetoneros de otros países. Nosotros fuimos los primeros en tener artistas reggaetoneros internacionales. Sí. So, tienen que aprender eso. Otra cosa es que la gente tiene que entender que sí, Puerto Rico, al ser la cuna del reggaetón, y de aquí salió, pues él es el que te da el sello, ¿no? Por eso es que dice, el que pega en Puerto Rico realmente se pega en cualquier otro lado, porque como aquí la gente consume tanta música, sabe de música, es bien difícil que te la den, y cuando te la dan, pues es porque la tienes bien duro, ¿me entiendes? Total. Y pues obviamente aquí la gente pues no te la da por dártela. Aquí pues lamentablemente la gente te la da después que escucha que la otra gente te la está dando. Pero también es que aquí nosotros somos, sin embargo, mira esto, nosotros somos el país que más saca artistas y reggaetoneros con un país tan pequeño, pero nosotros no podemos ser millonarios en nuestro propio país. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad? ¿Me entiendes? Nosotros no podemos vivir de Puerto Rico solamente. No. Sin embargo, vamos a suponer que Karol G no tuviese que salir nunca de Colombia. Se podía ser millonaria en Colombia. Vamos a suponer el Alfa. El Alfa vamos a suponer que no tendría que salir de RD. Se puede hacer millonario en RD. Vamos a hablar de Chichi Paulo, que es de Chile. Él no tiene que salir de Chile para hacerse millonario, igual que los de Argentina, porque su población es tan grande que ellos pueden ser autosuficientes en su propio país. Total. Nosotros no. Nosotros tenemos que buscar la plata en otros países. Por eso es que nosotros tenemos que movernos a países como Colombia, países como Chile, países como Perú, como México, porque obviamente con esos países son los que nos dan de comer a nosotros, porque aquí en Puerto Rico no nos hacemos de plata, somos muy pequeños y no sería factible. Aquí los artistas realmente lo más que cobran son $3,000, $5,000 por fiesta. Ya si tú quieres cobrar más de ahí porque tú estás bien pegado, pues tendrás que hacer unos venues más grandes, ¿no? Como lo que es el Coca-Cola, el Choliseo o algún otro coliseo. Pero en cuestión de discoteca, aquí eso es lo máximo que se le puede pagar a un artista. Total. Mira, lo máximo $5,000. Ahora, Fry, quiero que también la gente tenga en cuenta eso. Ahora,
de lo tuyo, la forma ahora para presentar, ahora una pregunta. ¿Cuándo podemos tener Fly Charlie en Aruba para grabar un video musical? Porque podemos cuadrar todo eso para que tú grabes tu próximo video musical. Yo tengo, no voy a mencionar el nombre aún, pero yo tengo un dúo muy conocido mundialmente que van a estar conmigo de visita en 3 semanas, de la fecha de hoy, en 3 semanas. Y tenemos que ver si podemos cuadrar ese pase también para que tú puedas venir y hagamos un featuring con el dúo. Ya entonces eso va a ser un buen link, ya tú sabes. Cuenta conmigo, tú sabes que tú lo que tienes que tirarme, tú me dices y lo coordinamos, tú me tiras con tiempo, lo coordinamos. De hecho, estaría perfecto porque tengo una de las canciones que estoy pensando hacerle video y realmente es para verano y creo que se presta mucho a Aruba para esa canción. La canción se llama Zúmbate, que también es parte del EP. O sea, todas estas canciones ya están en las plataformas, pero como sale tantas canciones, pues los visualizers están saliendo mensuales, ¿me entiendes? Total. Poquito a poco para sacarle el jugo, como decimos acá en Puerto Rico. Así que tú me dices, coordinamos la fecha y yo me tiro para allá, te envío la canción. La canción realmente se presta mucho porque tiene ese concepto de verano. Aruba me encanta porque Aruba es básicamente como si estuviésemos aquí, paisajes hermosos, playas hermosas, ambiente tropical. So que tú lo que me tienes que decir, y tú sabes que vamos para allá, para Aruba, de una, dejar sentir el viaje. Perfecto, manito, ya tú sabes, Fly Charlie. Entonces vamos a hacer esto. Para la próxima ahí que sale será en mayo. Vamos a hacer esa vuelta de tener el día del launch. Para hacer el official launch, vamos a tenerte en exclusivo ahí para entrevistarte, para que la gente pueda ver también un poquito más y presentar la nueva tema que tiene de Fly Charlie, que pueden conectar todo en toda plataforma, Spotify, todo YouTube, y entonces que la gente puede saber un poquito más de ti, y que de ahí también vamos a estar hablando de la vuelta para Aruba. Ya está. Usted sabe que cuenta conmigo, gracias a la gente de Cool FM, aquí la gente de Aruba, el DJ 101, tú sabes que andamos en el viaje. Suscríbete a mi canal, dame follow, dale share, dale like, comenta, que tú sabes que andamos en el vuelo y no le bajamos el viaje. Aruba, los quiero, ya mismo vamos para allá, ¿oíste? Eso, hermano, de lo mío personal, bendiciones para ti, vamos a estar en contacto. Entonces, la próxima canción sería el 4 de mayo, ¿verdad? Correcto, el 3 de mayo sale CrossFit. 3 de mayo, CrossFit. Entonces vamos a hacerlo el 3 de mayo, viernes. Eso va a ser un viernes, creo. Entonces, vamos a darle con eso. Estamos hablando ya de lejos, estamos hablando para la próxima semana, porque ya la próxima semana es el 3 de mayo. Entonces, el 3 de mayo, 4 de la tarde, por Cool FM, en exclusivo, Fly Charlie, presentando la próxima canción, nuevo tema que CrossFit, que va a dar muy duro. Y una vez más, Fly, hermano, de lo mío, vamos a hacerlo ahí. Y esa vuelta de los de Aruba también vamos a estar hablando ahí, ya tú sabes. Vamos a darle duro, mi gente. Tenemos los blogs también. Hoy sale un blog a las 5 de la tarde. Tenemos los blogs en mi canal de YouTube. Suscríbete, ayúdame a llegar por lo menos a unos 1,500 seguidores. Lo que tengo son 1,400, me faltan 40 nada más. Vamos a darle con todo. 160. 40 seguidores, llegamos a 1,500. Ahí pueden ver los blogs de lo que tuvimos por Colombia, los visualizers de lo que están saliendo del EP. Y todas las canciones que hemos sacado, como Hey, que es un drill más para las nenas, Calle, que también está el video ahí. Así que mi gente, Fly Charlie en YouTube, chequéense los blogs y los videos. De una, país, ya tú sabes. Bendiciones, hermano, y estamos en contacto ahí. Eso. Aruba, a través de Cool FM.